en esta segunda parte. Eh, gracias. Sí nos vamos a concentrar en esta segunda parte, en los momentos en donde nos quedamos en la primera parte, pero insisto, no es necesario haber tomado el primer módulo. Ya, perdón, Eh, Chuchín, ya tienes los permisos. gracias. Perfecto. Cualquier cosa estoy pendiente de todos modos. Sí, muchas gracias. Eh, con las personas que están en casa y listo. Ok. Listo, yo creo que ya en casa también están viendo todo. Eh, entonces decía, lo que hicimos en el primer módulo de cine mexicano uno fue marcar un contexto amplio de lo que podemos entender como cine mexicano, desde cuándo y cómo es que llega el cine a México, finales del siglo XIX, cómo se ha desarrollado, cuáles son los temas que se exploran en la cinematografía mexicana, qué puntos de vista es común encontrar, cómo se apropia el lenguaje de lo que llamamos cine. Insisto que otro de los módulos que di acá fue sobre el lenguaje, entendiendo que el cine habla su propio lenguaje. Entonces, cómo el cine mexicano tiene su propia configuración de esto del lenguaje de cine, planos, montaje, ritmos, tiempos, músicas, discursos, estéticas, poéticas, etcétera, desde que llega y cómo se ha transformado. Entonces hablábamos de lo que llamábamos el cine de los primeros tiempos en México, los diferentes autores, o lo que pudiéramos llamar desde las teorías de las autorialidades, es decir, quién es el autor de una película en México y cómo eso se configura desde muy temprana época, incluso antes, antes de lo que podemos llamar realmente el fenómeno del cine de autor que viene de Europa. Entonces, como toda esa primera parte que en realidad también haciendo en varias de nuestras clases, ¿se acuerdan que haciendo un trazado de una línea cronológica, llamaba yo desde el siglo XIX, finales de ese siglo XIX que se inventa el cine, llega hasta más o menos la Revolución Mexicana, incluso un poquito después, llamábamos el periodo preclásico del cine mexicano, ¿no? Es decir, todo eso es lo que estuvimos viendo, consolidación de una industria. Para que entonces, en esta parte que vamos a tener en estos días de verano, la segunda parte del cine mexicano, pues hablemos ahora sí del periodo clásico del cine mexicano, es decir, la época de oro y un poco lo que pasa después, que hablábamos un poquito en esa línea histórica, a lo que yo llamo la caída después de la época del cine de oro, en una especie de crisis. Entonces son muchas cosas que podemos platicar. Yo acostumbro llevar las clases de esta manera, como un tipo seminario, les expongo ciertos temas, les comparto teoría, les comparto historia, política, ciertas maneras de tener un acercamiento hacia una apreciación y un análisis cinematográfico, pero también la discusión es muy importante, ver películas es muy importante. Entonces en algunas sesiones, de hecho, las podemos dedicar y ocupar completamente para ver películas, si así lo quieren. También es muy valioso para mí que me digan, es mejor que a lo mejor, es mejor que quizá haya más sesiones de ver películas y comentarlas, o a lo mejor ustedes me digan que les pueda compartir, porque también lo que hago es compartirles un drive en donde están todos los materiales y que las puedan ver, digamos, como de tarea o en el momento que ustedes gusten, si es que lo prefieren. Pues también eso es muy valioso, que me digan qué prefieren y cómo le vamos haciendo. Eh, y ya dicho todo esto como una manera de introducción de lo que pudiera ser este curso y la metodología, para quienes no me conocen, me presento rápidamente. Ya Roselena me presentaba brevemente. Ahí está mi nombre, Jesús Moreno Valle. Si quieren referirse a mí como Jesús, está bien. Pero como lo decía Rod, la verdad es que a mí todo el mundo me conoce como Chuchín. Entonces también con mucho gusto, y si tienen la confianza y la comodidad, adelante, también me pueden llamar Chuchín, que es más fácil. Estoy también en todos lados donde me pueden encontrar. Eh, pues rapidísimo sobre mí y que me facilita para darles esta materia.
Yo estudié la licenciatura en Comunicación y Medios Digitales hace tiempo en el TEC de Monterrey, eh, con una especialidad en producción cinematográfica. De hecho, después de eso tuve una oportunidad muy valiosa de estudiar justamente un programa de especialización en producción cinematográfica en la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, España. Y a mi regreso de eso, aquí a Puebla, estudié también una maestría en cinematografía, que es, digamos, como el campo integral de todo lo que es el mundo de la producción cinematográfica y audiovisual. Especializándome yo en retórica del discurso audiovisual. Por supuesto, la maestría que les digo y la especialidad que curso en España eh, son programas que también estaban dedicados hacia una mira de formación más bien práctica. Entonces, con todo esto, lo que pasa después en mi formación es que, vaya, yo he trabajado en muchísimos lugares y en muchísimas áreas desde mucho antes. Estaba en logística, en turismo, en radio, en la prensa. Estuve en periódico y revista por bastante tiempo. Pero después de todo esto que les comento, pues vaya, sí que estuve trabajando también por algunos cuantos años en televisión y en cine. Estuve en la Cámara de Cine aquí en Puebla eh, y haciendo varias producciones. Yo me dedico mucho más en esto de la industria a lo que es el guionismo, es decir, la escritura de guión, las historias para cine, pero también hago muchísimo producción y dirección, que de los puestos y de los roles, actividades y todas las personas que componen un equipo cinematográfico, hemos platicado poco realmente en nuestras sesiones, pero sí algo y también podemos platicarlo cuando ustedes gusten, para, digamos que, desmenuzar todo lo que podemos ver en los créditos de una película, de por qué hay tanta gente ahí, qué es lo que hace cada persona y por qué se necesitan o por qué no se necesitan. Eh, entonces soy comunicólogo, cineasta, tengo ya también ahí algunos cuantos proyectos de cortometraje y de largometraje en mi filmografía oficial. Justo ahora tengo un guión que estoy preparando, está previsto para ser producido, pues si no en el siguiente semestre, en unos meses veremos qué es lo que pasa y ya les compartiré con mucho gusto. Em, ¿Qué más les cuento de todo esto? Bueno, quienes ya me conocen, a lo mejor es bastante repetitivo, o a lo mejor pues refrescarles para que se acuerden de los proyectos que tengo. Tengo una segunda licenciatura, es en filosofía. En esa eh, me especialicé en estética. Eh, y finalmente ahora estoy en el programa de investigación de posgrado en ciencias del lenguaje, haciendo yo mi proyecto de doctorado. Mi proyecto es sobre cine mexicano. Entonces, como pueden ver de todo lo que he estado habla y habla ahora, pues me dedico muchísimo al cine, a la enseñanza de cine. Soy profesor también. Llevo ya 10 años dando clase en diferentes instituciones, diferentes materias, comunicación, arte. Tengo por ahí un diplomado de historia del arte mexicano, también de la UNAM. Entonces he dado clases de todo eso, pero de cine es en donde estoy dando más clases ahora. Precisamente doy clases de guionismo y de producción. Y bueno, mi proyecto de doctorado, les decía, es justo sobre el discurso político de la teoría de cine de autor en el cine mexicano. Entonces ahí me aviento un montonal de cosas, mi corpus es bastante amplio, luego yo mismo me meto en problemas porque parece como que me encanta meterme en problemas. Pero también como tengo mucha cercanía con varios cineastas, gente de la industria, por la trayectoria que les he contado, se me es fácil, luego les he platicado ahí proyectos que tengo de que voy a la Cineteca Nacional o algunos proyectos en Ciudad de México o en otros lugares. En Guanajuato estuvimos platicando con la gente del acervo de Felipe Casals y pues de ahí sacar toda la información para completar este proyecto. Y ahora sí, finalmente, que además de esta presentación también lo ocupo para invitarles a que sigan los proyectos y a que sepan que sí se hace mucho cine y mucha actividad de cine, no solo en México, que es algo que siempre digo a todos lados, vean cine mexicano, hay que ver mucho cine mexicano, sino también
cine local, cine emergente y cine, vaya, fuera de la Ciudad de México, que a veces pensamos como, pues eso solo se hará en Hollywood o en la Ciudad de México o en lugares en donde tienen la infraestructura o la economía, o no, se hace en todos lados y hay actividades que a lo mejor están mucho más cerca de nosotros de lo que a veces pensamos. Entonces, con todo esto, la última invitación es a el Cineclub que dirijo. Si tienen redes sociales, estoy en Facebook e Instagram como El Espejo Humeante Cineclub. Pues es un proyecto de exhibición, un espacio alternativo, precisamente porque me interesa muchísimo la divulgación de proyectos cinematográficos, más la defensa del cine mexicano, por supuesto, pero en realidad llevo muchos temas. Ahorita una cartelera de todo el cine contrahegemónico, que se puede articular desde lo experimental, por supuesto, sí, las resistencias mexicanas, latinas, las identidades disidentes, las resistencias de lo internacional, etcétera. Lo que hago ahí prácticamente es, pues, que veamos cine. Entonces, invitadísimo todo mundo, si están interesados, están en las redes sociales toda la información, pero también se los puedo platicar. Pues es gratuito y les digo, vemos películas y las platicamos entre amigos para conocer y seguir aprendiendo. Eh, Ese proyecto acaba de ser beneficiado. Ganamos el Focine hace unos meses y este recurso que viene de IMCINE, vaya, es recurso federal, se ocupa precisamente para que nuestros objetivos puedan tener un alcance todavía mayor. Entonces vamos a estar llevando cine de aquí de Puebla y de muchos otros lugares a otras ciudades de todo el país y que de nuevo pues sepan que están invitados siempre a todas las actividades. Entonces, pues eso soy yo, o un poco de lo que hago, que no me gusta mucho como utilizar toda esta presentación para hablar de mí, pero lo que sí me gusta es invitarles más bien a que se acerquen a los proyectos y a el cine. Entonces, ya pasando ahora sí a la clase muestra que vamos a tener, como les decía, como esta continuación de el cine mexicano. También déjenme revisar si hay preguntas en casa o comentarios. Igual acá me pueden interrumpir, pueden alzar la mano, tratando de que haya orden, pero con todo gusto. Pues prácticamente lo que les decía que estaremos revisando en esta propuesta de la clase para el verano sería el periodo que yo llamo clásico, es decir, después de la Revolución, una vez entrado a lo que llamamos comúnmente la época de cine de oro, eh, hasta su fin y un poco después, si nos da tiempo. Vaya, también mi propuesta de temario siempre es flexible, ¿no? Quienes ya han estado, pues saben que más bien me interesa en las sesiones platicar a profundidad de lo que podamos aprovechar en cuanto a las películas, en cuanto a autores, movimientos, análisis, que para mí es mucho más importante el análisis que aprendernos fechas, más bien entender lo que hay. Eh, y pues ya que si al final no llegamos a esa parte del final de la época de oro, ya en los años 60 que viene esta parte experimental del cine, un poco la propuesta del cine de autor, o sea, igual eso se puede extender en otro siguiente módulo, ojalá que sí, o si no, pues podemos seguir hablando de muchas otras cosas. Pero regresando a esto ya en concreto, esto es la presentación que estuvimos ocupando, vaya, además de otros recursos, que ahora voy a utilizar brevemente para ponernos un poquito en contexto y engancharnos en un tema en específico que voy a ocupar para la clase de hoy, que es este periodo del recorrido de toda la historiografía del cine mexicano, que yo llamo lo preclásico de los inicios del cine en México hasta la época de oro. Eh, entonces, hablábamos del cine como una experiencia cultural, igual quienes ya estuvieron, perdón si es algo repetitivo, nada más trato de ser breve. Eh, es decir, entender que así es el cine comprendido de manera amplia en lo internacional, también aquí en México, ¿no? El cine lo podemos
lo podemos definir de muchas maneras, como forma de entretenimiento, que es más común, pero también como una industria, eh, como una serie de movimientos y fenómenos ideológicos, como forma de expresión artística, como medio de comunicación, eh, o como cualquier otra forma de experiencia, como aquí dice, cultural, ¿no? Es decir, se producen relatos en el cine, en el cine vamos a ver historias que nos gustan, o vamos a escuchar historias porque nos gusta que nos cuenten historias. Y eso a su vez forma en los públicos diferentes mentalidades, desde maneras de representación social, creación de identidades, ideologías, que yo decía hace ratito, pero hay que tener cuidado con esa palabra, y en sí modos de producción de todo aquello que llamamos un repertorio popular. Entonces, todo esto que ven en la diapositiva es una serie de ideas generales de aquello que desambiguábamos en este primer curso, sobre la estética, sobre la búsqueda de la verdad, es decir, por qué en esa primera parte las primeras películas mexicanas desde los 1900 hasta antes de la Revolución buscaban contar historias sobre nuestra identidad mexicana, ¿no? Entonces decía yo, por ejemplo, así como en Estados Unidos, que el cine llegó a México antes que a Estados Unidos, y eso es algo que también siempre me gusta mucho repetir y vimos muchas veces. Eh, pero la historia de Estados Unidos, por supuesto que gracias a Hollywood y las películas del cine comercial de hoy en día, pues puede ser como un referente un poco más grande, ¿no? Entonces decía, así como en Estados Unidos se habla de que los inicios de su cine eh, muestran un esfuerzo en el arte por decirle al mundo quién es Estados Unidos como una nación emergente, con ideologías propias, con sus héroes propios. Hablábamos, por ejemplo, del western, ¿no? El western, un género que nace en Estados Unidos precisamente por eso, porque las historias de indios y vaqueros eran contemporáneas. De la misma manera, entonces, quiero decir, las historias que nacen en el primer cine mexicano también se concentraban en decirle a el mundo quién era México, también como una nación emergente, como una nación independiente, y con un repertorio de identidad cultural enorme, tremendo, y propio, ¿no? Es decir, que no venía de otro lugar. Eso es a lo que me refiero cuando hace ratito les estaba diciendo, y también viene ahí en los puntos, de entender el lenguaje y la forma de hacer cine mexicana solo como una forma de hacer cine mexicana y no que se parezca de otra, de a los Estados Unidos o incluso de otros lugares, ¿no? Porque hablábamos pues también, había influencia italiana, había influencia alemana, francesa, etcétera, pero que nos sirve justo para entender que dentro de esta independencia propia de la que yo hablo, pues el cine mexicano también tiene mucha influencia en el cine internacional, ¿no? Entonces decíamos, comprender esas claves de lo que llamamos cómo es el cine mexicano y cómo funciona, nos abre la mente para darnos cuenta de que, pues las películas mexicanas también son influencia en las películas incluso de Estados Unidos, ¿no? Ellos nos copian ciertas cosas, así como también México dicta mucho de cómo hacer cine, las tradiciones de cómo hacer cine en casi toda Latinoamérica, ¿no? Y bebe mucho de lo que se hace también en el Caribe, y en otras regiones, precisamente porque en esta época de la que yo les estoy haciendo un recuento, pues hay un intercambio y una dialéctica tremenda, por algunas razones, podríamos decir, pues por la guerra, pero por la misma guerra a lo mejor es que también Estados Unidos no importó tanto cine y México sí, al resto del mundo, así como con otras cuestiones de la geopolítica, ¿no? Es decir, en toda esta primera parte
En México sí que exporta mucho cine valiosísimo a todo el mundo, ¿no? Que de ahí conversábamos algunas cosas y invito a todo el mundo también a reflexionar de eso, ¿no? Si han escuchado, por ejemplo, que de pronto hay comentarios que escuchamos como que en Alemania, quién sabe por qué, pero les encanta el cine de luchadores, o en otros lugares son fanáticos de ciertas tradiciones mexicanas, quién sabe por qué. Entonces, por esto, porque sí lo llegaron a ver en las películas y que se hizo muy popular, ¿no? Y entonces todo esto, les digo, es lo que voy a ocupar para llegar a lo que vamos a hablar de una manera más concreta, que es en donde nos quedábamos, que es Eisenstein, de los soviéticos. Entonces, esto es como todo un recuento, ¿no? Si les interesan ahí como las fechas, decía yo hace ratito, finales del 19, ¿no? El cine sí es un invento decimonónico, pero pues que alcanza su explotación más bien en el siglo XX. Todos estos ejercicios de qué es el cine, para qué es el cine, se hacen en la primera década del siglo XX, como les digo. Eh, pero ¿qué es lo que pasa particularmente aquí en México? Que tenemos una revolución, ¿no? Entonces, bastante de lo que hablábamos a propósito de las primeras películas de cine mexicano, que espero recuerden, o si no están muy familiarizados, pues el primer cine mexicano se hace a partir de lo que les digo como estas historias de nuestro pasado, ¿no? Eh, y entonces lo que decíamos a propósito de estas películas, pues reconocer que el siglo XX empieza con las revoluciones famosas, ¿no? La revolución cubana, la revolución soviética de los bolcheviques, que nos va a servir ahora para lo que les decía, y la Revolución Mexicana, en un nivel geopolítico e internacional, como ya saben. Entonces eso es importantísimo. La Revolución Mexicana en verdad es un gran parteaguas para la comprensión de muchas cosas. Entonces justo eso es importante porque es durante la Revolución que el cine mexicano consolida su modo de producción como una industria. Entonces dejamos de pensar en estos primeros atisbos o estos primeros ejercicios de experimentación del cine mexicano como un intento de los cineastas o de los primeros artistas de averiguar qué rayos es el cine, o para qué sirve, o qué podemos contar en él, o cómo lo podemos hacer. Y ahora sí empezamos a verlo como una manera ya consolidada, ¿no? Es decir, se domina el modo de producción cinematográfica. Tanto así que también comentábamos en algunas de las sesiones que muchos de los talentosos mexicanos, que había de todo, cineastas, operadores de cámara, técnicos, investigadores, guionistas, productores, directores, etcétera, que además también venían desde una gran diversidad, es decir, hombres, mujeres, indígenas, de todo, y que emigraron a Estados Unidos, trabajaron allá, hasta enseñaron sus conocimientos allá, el aparato de sonido de los Rodríguez, el sonido mexicano fue, digamos que por muchos años, la norma de cómo grabar sonido, incluso en Estados Unidos. Pues decíamos como que todo eso, pues, gracias a la construcción propia de cómo hacer cine acá, que se fue popularizando, ¿no? A la par que otras cuestiones que, como ahí dice, el nacionalismo, ¿no? Que ligábamos con la evolución política, ¿no? Después de la revolución, ¿qué pasó? ¿Quién quedó en la presidencia y cuáles eran las ideas que se tenían en cuanto a reformas, en cuanto a innovaciones? Cuestionábamos, de hecho, si pudiéramos llamar progreso o no, pero pues tiene que ver con que el cine, ya llamado así como les digo, una industria, alcanza un poder increíble. Y eso entonces deriva en, ahora sí, pues de lo que estamos hablando, la época de oro, ¿no? Entonces, muchos de ustedes, yo ya estoy habla y habla y habla muchísimo, pero como les digo, a mí me interesa conversar. Este,
La época de oro es una época conocidísima, ¿no? Incluso a mis alumnos, que son generación jovencita, les comento y les pregunto si han llegado al menos a escuchar por parte de sus padres, de sus abuelos, algunas de estas películas, y me dicen que sí, por algo lo llamo yo como la época clásica, ¿no? Lo que vemos aquí, equivalente a clásico en Hollywood, que pudiéramos decir, pues en Estados Unidos cualquier persona ha llegado a escuchar de Lo que el viento se llevó, de Casablanca. Entonces acá decía, pues hemos escuchado sobre qué películas. Enamorada, ¿cuáles otras? Macario, La Perla, Pueblerina, muy bien, Tizoc, Los hermanos del hierro. Los Olvidados. Olvidados. Los Hermanos del Hierro. Perfecto. Entonces, todas estas películas que nombran, que componen justo este periodo, comparten estas características que vamos a ver de esta época, que ya les decía yo al inicio, no es nada más que convivieron en en el mismo periodo histórico, ¿no? De hecho, yo algo como que cometo una barbaridad, pero pues que es necesaria, si me lo permiten, que le llevo la contraria a muchos autores que han estudiado el cine mexicano nada más justo como ese recorrido histórico, ¿no? Comprendido como, en esta época se hizo tal película y ya, lo cual está muy bien. Pero digo yo, la cronología nos sirve también para que la podamos interpretar. Entonces, ligar las épocas y las fechas, insisto, no nada más pensarlas como, fue ahí, sino con un análisis contextual y con una interpretación, por qué sea así, así o por qué las transformaciones, ¿no? Entonces, todas estas películas que ustedes mencionan, que ya vamos a ver, vaya, la época de cine de oro, sí la podemos subdividir en dos etapas, eh, conviven ahí porque se habla de que esta época es en donde se puede ver ya en nuestra industria un pico, no solamente como este alcance que les decía, sino en realidad el verdadero auge del virtuosismo de nuestro cine. Vaya, también muchas cosas que pudiéramos ahí problematizar. Por ejemplo, que si esas historias, que eso es algo también que lo discutimos mucho cuando pasamos justo a esta crisis y después a qué pasa con el llamado nuevo cine mexicano, vaya, ya mucho después, ¿no? O sea, lo que iba con esta problematización es si algunas de estas historias, o bastantes, en realidad, eh, eh, además de tener este virtuosismo, generan cierto cansancio, como dice ahí, en las figuras mexicanas, como el hartazgo en las historias de los indigenismos o de los charros, o incluso que además también por el consumo excesivo, podemos determinar que llegaban a tener no solamente como un discurso nacional, sino como una repetición de lo mismo y por lo tanto un discurso más bien conservador, que no tiene nada de malo, excepto que en su consumo masivo eh, llega a perpetuar, de nuevo como en nuestro contexto social, eh, el pensamiento del mexicano, muy estereotípico, ¿no? Es decir, como las clases sociales o las clases políticas solo son así, como las vemos en el cine. A ver, sí, adelante. Ajá, pues es que qué tan importante es que a la fecha nos siguen catalogando en muchos países como charros. Ujú. Todavía mucha gente sigue Sí. pensando que andamos Con nuestro en nopal. Sí, correcto, no sé, correcto. país. Sí, parte de esto que les digo, vaya, hay que entender cuáles de estas películas sí podemos analizar como un punto paradigmático y muy bueno de contar historias que vienen de la revolución o que vienen de diferentes regiones, como lo rural, como, vaya, la figura de el indígena en la revolución en realidad es una figura intelectual, ¿no? Pero que posterior a eso, películas como Tizoc, como algunas otras que más bien como que lo transforman y lo vuelven no como esta figura intelectual revolucionaria o de un obrero capaz, sino más bien hacia la ignorancia, es justo que en el extranjero se llega a causar también como esa imagen, ¿no? Es correcto, sí. Otro comentario. ¿Qué significa cansancio de algunos tropos?
Los tropos son, digamos, como los arquetipos, ¿no? Las figuras que llegan a tener eh, un, un valor cultural tan representante de alguna cuestión que llegan a formar en sí, digamos, como hasta un punto mitológico, ¿no? Es decir, así como en la historia universal, diría Joseph Campbell, el famoso mitólogo, estudio de la narrativa, pues recuerdan por el héroe de las mil caras, o por algunos otros estudios de los mitos que nos forman, pues que tenemos, por ejemplo, los arquetipos o las figuras de el héroe, el, el bromista, el antihéroe, la diosa, así, muchísimas figuras que constituyen, digamos, como en la idea que tenemos en nuestra mente del relato, no solamente en cine, sino en la literatura, en el relato de nuestra propia historia, las mitologías, por eso digo, la mitología nórdica, por ejemplo, tenemos a Loki, ¿no? Loki es la figura del bromista, el cambiante, ¿no? Estos arquetipos, entendiéndolos ya ahora sí en el relato cinematográfico, los vamos a entender como tropos, así les digo, como un ícono que por su valor simbólico representan algo propio de nuestra cultura, se van a consolidar como un lugar común que debe de estar presente. Entonces, por ejemplo, en nuestra historia de cine mexicano, lo que decíamos, el tropo del charro, el tropo del indio, que también vamos a ver porque nos toca hablar de María Candelaria, Y de la Perla, de Pueblerina. O ese es nada más como... Pudiéramos ahí hablar, sí, como de qué figura representa, en tanto a que Pepe el Toro ya es una historia que habla más como de algo popular, ¿no? De algo que ya no es tan rural o revolucionario o... vida social. Exactamente, sí. Estaba pensando así como de algo que viene de estos primeros inicios del cine mexicano, sino algo más actual de la época, la vida urbana. Entonces, pudiera abarcar un tropo de esa manera. Jesús Martín Barbero lo llama como uno de los segmentos que derivó después del cine mexicano, lo urbano. Entonces, sí, pero que también pudiéramos ver en otras figuras más, ¿no? Como les digo, en María Candelaria, si recuerdan la película, si no es una pieza brillante y hermosa de nuestra cinematografía, lo que vemos es a ese valor arquetípico, no del macho, al revés, del indígena, pero como un tropo positivo, ¿no? Claro. Entonces, si recuerdan que la historia que es profundamente romántica y melodramática de María Candelaria, que se enamora. Es Pedro Armendáriz y Dolores Delfín. Y Dolores. Sí, pero ¿cómo se llama el personaje de Pedro Armendáriz? ¿Se acuerdan? Que justo de ahí vienen los nombres de las telenovelas que son así como armados no me acuerdo cómo se llama No, pero sí tiene un nombre así también como compuesto como María Candelaria, ¿no? De ahí vienen los nombres de las telenovelas, ¿no? Entonces les decía, el tropo a considerar ahí es el valor del indígena, pero desde este sentido positivo, darle una fuerza, ¿no? Así como decía yo, en Estados Unidos se crea la mitología gringa, americana, por los vaqueros. En México tenemos nuestra propia mitología que se crea por el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Y es básicamente lo que vemos en María Candelaria, ¿no? Es decir, el indígena que es fuerte, que es noble, que es valeroso, que es incorruptible, ¿no? Que es estoico, vaya, que no se quebranta. ¿No sería por los hacendados? Por los hacendados, más adelante va a ser, porque justo allá en el Rancho Grande es en donde vamos a ver que ya empiezan esas historias. España. Bueno, la conquista de España, Ujú. ahí vinieron los hacendados. Sí, Y de hecho hay muchas películas bueno, hay películas donde muestran el tributo de los sirios que le tienen que dar a los hacendados. sí, sí, correcto. Lo que vemos en María Candelaria precisamente es cómo este tropo, por eso lo defino así, como esta figura legítima, positiva,
que ocasiona en nuestro repertorio la creación de nuestra propia mitología, ¿no? Entonces, lo que vemos de ese tropo del indio en María Candelaria, aunque no tengo aquí una imagen, bueno, sí, es arriba, ajá. Ahí está. Sí, sí. Es Dolores del Río. Pero no tengo la ficha técnica, pero bueno, sí el referente. Lo que decía es, ese tropo que vemos ahí, así positivo, justo por esto que yo estoy diciendo del sentido positivo, no peyorativo, es que el indio tiene que rendirle tributo al hacendado y lo hace de una manera obediente, ¿no? Como entendemos, por ejemplo, con otros arquetipos en otro tipo de relato, ¿no? Hay quienes lo comparan con el Salvador en el relato cristiano, ¿no? Como Jesucristo era un carpintero, pues él era una figura en el relato, ¿no? No me estoy metiendo si en la fe que tenemos o no, eso ya cada quien, pero en el relato, en la historia de la Biblia, es un carpintero que tiene las virtudes de ser obediente, de ser comprometido con el prójimo, de sacrificarse, ¿no? Entonces, así en esta historia el personaje de Pedro Armendáriz, que no me acuerdo cómo se llama en la película. Lorenzo Rafael, gracias, gracias. No, sí, también pues, de eso nos sirve muchísimo consultar en las diferentes plataformas. Ese personaje tiene ese valor de que es noble, cumple con su labor. Ahora, a lo que voy con todo esto es, y de ahí a lo que llegaba también con la problematización, por eso dice ahí, hay muchas otras películas que ya no nos representan en realidad como un paradigma o como una obra que nos propone algo nuevo o que nos cuenta ciertos valores cinematográficos e históricos, sino hay otras que pasan a ser más bien ya lo que consideramos como un churro, solo un entretenimiento, pero a lo mejor que ahora sí, inconscientemente, toma ciertas figuras y como que las desvirtúa un poco. Entonces, sí hay algunas otras películas posteriores en donde ahora el hacendado es más bien la posición heroica y en la historia vemos que el indio o el campesino o el obrero se tiene que subordinar a el hacendado. Eso es un poco lo que ya podemos identificar como algo problemático para lo que les digo estaba en la diapositiva anterior, el cine como manera en la que empezamos a tener ideología social, ¿sale? Entonces paso a la siguiente, pero hay un comentario de Arturo. El cansancio de los tropos, por ejemplo, en el caso del indígena, no podría ser como ves en La Perla, Pedro Armendáriz, como ves en María Candelaria, Lorenzo Rafael más bien. Ajá. ¿Qué diferente ves a Pedro Infante como indígena sí, en Tizoc? Sí. Y con todo y el premio que ganó, pero vaya... No, pero fíjate que ahorita lo que menciona es lo que yo quería comentar. Sí, adelante. De esa María Candelaria, ¿no? Rasgos muy finos y demás. Ajá. Y no lo digo en sentido, pero se las crees. Sí. Sí. No tienen rasgos indígenas, sí, pero la crees, lo aceptas. Sí, fíjense que eso es algo bien interesante. Sí. Pero no solamente por los rasgos, como lo dice Leo, porque eso es algo interesantísimo de hablar ahora que no sé qué tanto lo sepan o lo hayan visto varios de ustedes que también dan clases ahí, pues que los alumnos ahora traen temas cañoncísimos de su independencia y de la representación de todas las identidades que tienen, que es una locura luego lo que tienen, ¿no? Entonces justo que dicen... no es una buena representación. Yo digo, bueno, a ver, estamos hablando de una película que tiene ya casi 100 años para empezar, ¿no? Entonces no podemos juzgar con los criterios que hoy en día la juventud está peleando y lucha, algo que no es de esta época, ¿no? Segunda cosa de esto de la representación es que, vaya, si bien Dolores del Río, Pedro Armendáriz, no son, digamos, como la imagen que hoy tenemos del indígena, sí ambos vienen desde orígenes indígenas. Sí. Lo que pasa es que, y eso también le digo mucho a los estudiantes para que no se les olvide, lo que pasa es que Pedro Armendáriz es del norte, ¿no? Y allá los indígenas son altos, son mucho más robustos, ¿no? Parte de su familia es extranjera, no sé si de Inglaterra o norteamericana. No, más bien, mexicana. bueno, no recuerdo eso, Sí. más bien lo que sí recuerdo de que su
sus antecedentes Pero son- mexicanos, exactamente, y de tribus del norte que les digo, Sí. más bien tienen ese constructo físico, ¿no? Y otra cosa que les decía es, a pesar de eso, lo que tenemos que tomar en cuenta con esto que estamos hablando es que, de nuevo, María Candelaria tiene como ese propósito de mostrar la imagen del indígena mexicano como el ideal. Pues también eso es algo que no se nos debe de olvidar. En cambio, Tizoc, como dicen, y otra vez estamos ahí justo haciendo esta problemática de si es parte del periodo, podemos decir si es una buena o mala película, ya analizaremos. Los churros o no, la música, el cansancio, la repetición de lo mismo, y que además tuvo premios en Berlín. Sí, Pero sí, sí. discutiendo de todo esto Pero sobre- desde nuestras perspectivas, desde nuestros gustos, lo subjetivo. Ahora sí que una mirada más objetiva es lo que están diciendo ustedes, ¿no? Lo que hay ahí es ya no una historia del indígena, como les digo así, de esta manera valerosa, ideal, sino más bien una especie como de burla. Y eso es lo que vamos, a lo que vamos y lo que dice por ahí, que después del cansancio y de la reutilización, si caemos en crisis, vaya, por supuesto es que algo que ya sabemos mucho es que el fin de la época de oro es marcado por la muerte de Pedro Infante, por el nivel de ícono popular que él logró ser, ¿no? Pero también es que gracias a eso las historias ya estaban siendo muy repetitivas, cansadas, por eso ocupo esa palabra, y entonces el cine comienza en una crisis. Vaya, que tiene muchas cosas ahí brillantes, Sí. pero que además a mí me encanta esa parte. Algunas colegas de Guadalajara dicen que incluso esa parte de los 60, 70, la crisis es hasta mejor que la época de oro. Son palabras mayores. Yo defiendo también eso un poco, pero es algo que podemos platicar, ¿no? Sí. Pero digo, sí es muy interesante porque a lo que llamamos esto una crisis, porque no llegó a tener este auge de la época de oro en ese consumo masivo, en todo esto que les dije la primera parte de que además había influencia de México sobre el mundo, pero pues que sí hay cosas interesantes, ¿no? Entonces, pues eso es así como todo lo que hay ahí de, de contexto de toda esta época, ¿no? Y cómo se fue reutilizando, digamos, como cierta estructura de las historias. ¿Había otra pregunta o comentario por acá? Ok, entonces de ahí me voy a adelantar hacia esto, que es en donde terminamos, y justo para seguir hablando, ¿hasta qué hora tenemos? Perdón. hasta las 2. Hasta las 2, ¿verdad? Entonces tenemos todavía un buen de tiempo para seguir platicando aquí bien a gusto. Nos quedábamos acá, porque yo les decía, Eisenstein, si les suena ese nombre, si no, ahorita lo explicamos un poquito, pero justo va a ser la bisagra correcta o la lupa con la que podemos observar ese paso de ese primer cine mexicano hacia esta época de oro, entendiéndola así como les decía, todo lo preclásico, todo el primer cine, mucha experimentación, mucho intento por contar nuestra historia. Y toda esta época, lo que acabamos de decir, ya el virtuosismo, ya la industria, ¿no? Entonces, ¿por qué Eisenstein una bisagra? Vaya, también es que decíamos, no todo es lo extranjero. Recordemos que lo valioso de este tipo de clases y que yo tanto repito en la tesis es hablar de lo mexicano, ¿no? No solo como los extranjeros nos influyen, sino lo que tenemos como mexicanos. Ajá. Bueno, alguien más quizá podría estar en desacuerdo conmigo, pero al menos es lo que yo sostengo. Entonces veíamos, además de Eisenstein, a Fernando de Fuentes. Entonces, de hecho, vimos la trilogía de la Revolución. Por eso les digo que no es tan necesario haber tomado el primer módulo para tomar este módulo. Más bien es que estas películas las podemos volver a visualizar, las podemos comentar, ¿no? Entonces, fíjense que estas fueron, decíamos, algunas de las últimas películas que hablaban de la Revolución Mexicana, pero se acuerdan que discutíamos que estas películas en realidad hablan de la Revolución desde un sentido más crítico. De hecho, no nos quedaba, vaya,
vimos Vámonos con Pancho Villa y toda una épica historia terrible que sí hay un comentario ahí sutil, no propagandístico, no moralista de, no, esto fue terrible, pero a través de la sutileza de la historia sí lo podemos ver, ¿no? Vaya, así fue el ejército. Pero también decíamos, hay otras películas en donde no solamente se critica a el villismo, sino que también se critica todo lo demás, ¿no? La revolución no se nos debe de olvidar que no es nada más como igual a veces pensamos, o sobre todo los más jóvenes que piensan, pues, quién ganó, quién perdió, quiénes eran los buenos, quiénes... No era tan fácil, la revolución fue un cúmulo de muchísimas cosas, ¿no? Adelante, adelante. Digo, todo esto pertenece al cine de oro, pero por ejemplo, La sombra del caudillo, que habla sobre revolución, pero es post cine de oro, Sí. ¿en qué periodo lo podemos? Una buena pregunta, porque La sombra del caudillo, película que además famosa porque fue censurada por muchísimos años, que viene de la novela, que viene, sí, muchas, película muy interesante que a mí me encanta, de Julio Bracho. Es una película de 1960, ya en lo que llamamos la crisis, ¿no? Pero también, como les digo, la crisis tiene cosas que son verdaderamente brillantes. Este es el tipo de cine que podemos llamar como los principios del cine de autor en México. El cine de autor que a veces pensamos así de los europeos, Bergman, Godard, Truffaut, Agnès Varda, Alain René, Fellini, y un poquito después Tarkovsky, sí, Kieslowski. Todos esos autores europeos que pensamos como el cine de arte, el más pretencioso, elevado acá, ese fenómeno del pensamiento de autoría llegó después a Estados Unidos y llega también a México, ¿no? Entonces, lo que yo digo mucho en mi tesis, el cine de autor mexicano, ¿cómo vemos esas propuestas, los autores mexicanos? Un cine que ya tiene ciertas temáticas, aunque estábamos en esa crisis después de la caída de la época de oro, pero que vemos películas que tienen un mensaje profundísimo, que tienen un discurso crítico importante, que tienen una reflexión hacia el público y que además tienen un dominio técnico, porque en lenguaje de cine la fotografía es increíble, el montaje es buenísimo, la dirección, la historia, la actuación, todas esas cuestiones que, la fotografía, todas esas cuestiones que digo que se valoran hablando del cine ya como arte, como autoría, lo vemos en La sombra del caudillo, ¿no? Entonces, así para contestar la pregunta, el hecho de que la película duramente, de una manera crítica y fría, la revolución, cuando antes se aplaudía la revolución, se alababa la revolución, eso además de el gran dominio técnico que tiene la película, es lo que la hace una película de cine de autor en esa época. ¿Sale? Entonces, sí, mucho después. No, ya no entra en esta época. Es lo que les digo ahora que vamos a hablar de esto de la época del cine de oro, es que debemos entenderlo más como un fenómeno industrial, no solamente pensar que es el único buen cine que tenemos, porque no, tenemos buen cine todo el tiempo. Lo que pasa es que el buen cine de la época que se llama crisis tiene la dificultad que no llegó a tener ese repunte industrial o un consumo masivo, pero eso no lo hace que sea mal cine, ¿va? Y así otros ejemplos, Macario, mismo mencionaban por acá, Los Hermanos del Hierro mencionaban por allá también son películas que van un poquito después, pero justo entender que vienen de esto de la época de oro, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? No, yo nada más quería comentar algo que me gustó mucho, que yo no sabía, es que después del principio que vimos el cine silente y todo eso que vimos, el automóvil gris y el tren. El tren fantasma, y, el automóvil gris. ¿Cómo se llama? La de la Virgen de Guadalupe. Tepeyac. Voy a poner rapidísimo aquí algunas de las películas de las que estuvimos discutiendo para tener un contexto, pero sí, adelante. Pero algo que me encantó en el curso pasado que diste
es que en la etapa de consolidación que fue la última parte que empezamos a ver, como que le dan mucha libertad, o la gente tiene libertad para empezar a ver, hacer cosas interesantes. Sí, Y las tres películas que pusiste, la de Prisionero 13, la de Vámonos con Pancho Villa y la de el compadre, el compadre Mendoza. que es la trilogía, vaya, como también la de Dos Monjes, Ajá. como la de Einstein, Ujú. son tesoros que yo Sí. no conocía. Sí, sí, sí. Que Y te puede llevar a entonces, un cine muy bueno. y entonces es lo que decíamos de cómo hay verdadero buen cine mexicano en todas las épocas. Sí. Adelante, por favor. Es que también la época de oro se dio porque fue en la Segunda Guerra Mundial que en Hollywood no hacían películas. Ujú. Entonces, por eso también se dio el auge en el cine de mexicano, ¿no? Sí, sí, también es La otra de única las película razones. que yo me acuerdo es El Tesoro de la Sierra Madre, Ujú. Sí, pero es una película independiente, no se hizo en Hollywood. Es una película que no se filmó en Hollywood, sí fue filmada acá y sí de corte más independiente, pero es una película estadounidense de John Huston, Sí, El Tesoro de la Sierra Madre. Mm. Buena película. Muy bien. Humphrey Bogart. Ahora, lo que usted está diciendo, de nuevo, es muy valioso. Otra vez, como para que entendamos que la época de oro, esto que llamamos, no es nada más algo que sucedió porque sí. Precisamente a esto que yo llego tanto como un fenómeno industrial masivo, atiende diferentes razones que en coyuntura derivaron a que el cine mexicano tuviera este éxito y el cine en otros lugares no tanto. Y esa es una de las razones. Debido a que Estados Unidos estaba en guerra, vaya, el papel de Estados Unidos era muchísimo más fuerte. No exportaba tanto cine, sobre todo, obviamente en Europa y ciertos bloques en específico no dejaban entrar al cine estadounidense, pero el mexicano sí. Y esa es una de las razones. Es correcto. Y entonces, justo por esto es que recordaba yo el nombre de Eisenstein, Me acuerdo. el acorazado Potemkin, muy bien. Claro. En Europa, todo esto, recuerden que estamos hablando todavía antes de lo que llamamos cine de autor, pero ya en esta época de los años 30, 40, sí empieza a haber un pensamiento, no solo en Europa, en todos lados, de que el cine, que antes era solamente concebido como un fenómeno de entretenimiento vulgar para las masas, para el pueblo, para ser divertido, y que sí, y está muy bien, pero además empezaba este pensamiento de no, también el cine puede ser arte. Como les he comentado muchas veces, que me gusta repetir eso porque recordemos que es este papel legítimo del cine como arte, eh, viene de que en este entonces que estamos discutiendo ahorita esta época, pues solo se valoraba como arte, como el alto arte, un arte legítima, ciertas expresiones que más bien venían de la burguesía y no tanto como del pueblo, que les estoy diciendo, ¿no? Es decir, ¿qué sí era arte? La pintura, la música y sobre todo la música de cámara, la música de orquesta, ¿no? Y la literatura y el teatro. Eh, entonces, justo con esto les digo, se empieza a pensar y el cine, sí, también puede ser arte, pero empieza también como toda esta discusión de, pero como una película que habla sobre el pueblo, que incluso tiene el lenguaje vernacular, que vamos a empezar a ver poco a poco cómo el cine mexicano empieza a tener groserías, empieza a tener estas figuras de lo urbano, ¿no? Entonces, esa confusión de, entonces, ¿sí es arte o no es arte o qué? El arte se supone que tiene que ser... ¿El cine de ficheras? Exactamente. El cine se supone que tiene que ser así como muy elevado o el arte tendría que ser, y no, el cine pensándolo así como, ay, perdón, eh, como arte también, ya conllevaba ese pensamiento de que el arte podría ser comprendido de muchas otras formas y no solamente desde ese pensamiento de que para hacer algo consolidado
como arte tendría que estar en un museo o una academia tendría que decir esto sí, sino más bien otra cosa. El arte tiene que evocar sentimientos y de ahí viene todo esto, ¿no? Entonces, en particular en Europa, estos pensamientos de cómo el cine sí puede ser también una forma de arte, eh, se pensaba mucho desde cómo se construye en sí el cine. Y hablar de la construcción es hablar de montaje, ¿no? Eh, entonces, de ahí viene esta teoría del montaje soviética, que viene de la palabra francesa montage, en español montaje, pero que significa montar en un sentido no solo como de arreglar, sino de acomodar. O sea, no nada más es como poner un orden, sino dotar de significado. Entonces, a lo que voy con todo esto es que en la época, la manera de montar el cine, recordemos que el cine, hablando desde su materialidad, eh, se graba, se filma en el soporte, en el celuloide, sobre todo en estas épocas, con las cámaras que venían mucho de tecnología americana, mexicana, inglesa y alemana, cámaras viejitas que se operaban con manivela, ajá, y que se imprimía sobre filme, celuloide, papel, además extremadamente volátil, y eso se tenía que mandar a revelar. Eh, y en su momento, cómo se montaba la película, todo aquello que se grababa, como lo ven aquí con este es Eisenstein, el de la imagen. Eh, Todo el filme se tenía que recortar y pegar para crear la historia, ¿no? Recordemos también que una película no se graba casi nunca de inicio a fin, sino que a lo mejor día uno del rodaje se graba la escena 20 por cuestiones logísticas, porque a lo mejor necesitamos la luz del día, porque a lo mejor necesitamos esa locación. Y eso ha sido desde siempre, que les digo que se comprende al cine como una industria, ¿no? Y de eso, si quieren, les puedo hablar en otro momento, de cómo se hace el cine. A lo que voy es que si se tienen los rollos de todas las escenas de la película por separado, ¿cómo se junta todo ese relajo en una película ordenada, cortando las piezas y pegándolas para que sea la película entera, ¿no? Eso es a lo que llamamos ya el montaje o la edición de una película. Entonces les decía, cuando se empieza a tener el pensamiento filosófico de que el cine puede ser arte, se comienza a pensar, ese montaje puede ser de varias maneras. Entonces, ya en el módulo pasado, por ejemplo, platicábamos, pues imagínense las primeras películas en donde a alguien se le ocurrió que si estamos viendo una escena en donde hay un exterior con un personaje y después cortamos y vemos lo que está sucediendo del otro lado, es decir, en el interior con otro personaje, psicológicamente el público va a entender, esta escena sucede antes y esta escena sucede después, pero es un poco en la historia lo que está pasando al mismo tiempo, porque estoy viendo perspectiva del exterior y del interior. Es decir, en la historia nos están contando, mientras este güey está acá, alguien más está aquí haciendo otra cosa, ¿no? Y hoy eso nos parece lo más común y lo más natural y lo más obvio que hay. Pero de nuevo, estamos hablando de que para que a alguien se le ocurriera eso, pues fueron procesos de experimentación. Eso que yo les estoy diciendo, que ahora se los explico con un video, eh, es lo que se conoce la edición por montaje de continuidad o contigüidad también. Tiene que ver con qué vemos primero, hacia dónde prestamos atención. Y eso viene de Estados Unidos. Es decir, una manera estadounidense de comprender que la historia del cine se tiene que contar de una manera clara para que entendamos qué es lo que está pasando. Contrario a eso, todo lo que dice acá, los soviéticos comenzaron a pensar en una teoría del montaje que en realidad no pretendía hacer que la historia fuera lo más narrable o lo más clara posible, sino más bien que cómo se acomoda produjera en nuestra mente
más bien significados abstractos, ¿no? Como por ejemplo, cómo podemos decir a través de una historia en cine, no nada más como esto que les decía de hay un hombre acá y otro acá y interactúan, sino que hay un hombre acá y otra persona en otro lugar y eso significa revolución, o eso significa la toma de armas, o eso significa la caída del pueblo. Esa idea de un significado, digamos, como más abstracto, es lo que los soviéticos quieren provocar con su manera de editar, que no consistía en, como les digo, así como una manera coherente, lineal, de una cosa primero y otra después, sino más bien de una experimentación tremenda. Una imagen se diluye en otra, una imagen simbólica y después otra, eh, y eso construye símbolos. Entonces, ahorita les pongo un ejemplo para que lo veamos más claro. Este, pero antes del ejemplo, con todo esto, lo último a donde quiero llevar es que esto del montaje, dice aquí, eh, viene de esta reflexión intelectual, ¿no? Entonces dicen ahí los soviéticos con su teoría. Y ahorita les cuento por qué todo esto es importante para México, ¿no? Einstein llegó a México y su manera de comprender esto, por eso les digo, es como la bisagra, se empezó a utilizar en el cine mexicano de oro. Sí. ¿Va? Entonces, Perdón, el sonido y la imagen obviamente se graban. el sonido y la imagen se graban de manera independiente. Eso se hace todavía hasta hoy en día. Es muy raro cuando se graban en sincronía. Por eso es que también desde el cine muy viejito veíamos que puede haber problemas de sincronía entre el sonido y la imagen. O sea, aunque había buena tecnología, era difícil de hacer esa concordancia, ¿no? Y la razón por la cual el sonido y la imagen se graban por separado es precisamente para que se puedan editar por separado. Es decir, que se mejore la imagen lo más que se pueda, que quede súper chido, padrísimo, como el director quiere que quede, y el sonido también, y ya después se juntan. ¿Sí? Entonces dice esta técnica soviética, biomecánico, de espontaneidad, casi como si estuviéramos, ¿se acuerdan de lo que son los cadáveres exquisitos? Si tuvieron formación en arte o algún taller por ahí, el cadáver exquisito es una técnica de dibujo. Sí. Es muy común, todo el mundo lo ha hecho, pero no sabemos que así se llamaba. Yo dibujo una cosa y se la paso a alguien más y completa mi dibujo, y se lo pasa a alguien más y completa. Si yo dibujo un ser humano y a lo mejor después Chris le pone cuernitos y le pone alas, y después Tere pone un bosque atrás o le pone una espiral así súper surrealista. Esos dibujos así como que se van completando en conjunto. Es el pensamiento biomecánico y de espontaneidad, es decir, no lo tienes que estar pensando, más bien es como tienes que dejar que salga, exactamente. Y así es como se concibe este montaje. Entendía la frase esa, ¿no? Sí, por las palabras rimbombantes y que todas confusas. Pero es esto, ¿no? Pasar de lo abstracto a el simbolismo, ¿no? Lo abstracto va a tener una interpretación. Al final de cuentas, recuerden que la palabra abstracto viene de abstracción, y abstraer es reducir lo general en algo pequeño, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar, por ejemplo, decían los soviéticos, ¿no? En la idea de el pueblo se levanta en armas, genera la revolución en solo un plano o en solo un conjunto de planos. Entonces es necesario pensar como en aquellos símbolos para que la gente cuando los vea entienda, esta película habla de esto. Entonces, en la película, por ejemplo, ahí de El acorazado Potemkin, que usted mencionó, muy importante, porque hay esta famosa secuencia en donde una carreola con un bebé cae por las escaleras, mientras la madre lo ve horrorizado, el pueblo está corriendo, llega el barco, el acorazado. Fíjense, todo esto que les estoy diciendo son diferentes planos, ¿no? Entonces, ¿cómo esto
una escena tras otra, nos está dando esa idea del horror, de la lucha, de la unión, de la rebeldía, en lugar de una historia que nada más es como explícita y plana y lineal. El acorazado Potemkin de Eisenstein. Y después vemos una estatua de un león que está dormido. Volvemos a ver a la carreola y a la gente. Volvemos a ver el plano de la estatua, pero ahora parece que el león se ha levantado. No necesitamos ver que el león literal haga el movimiento de levantarse. Con solo ver león acostado, pueblo, león parado, entendemos el león se levantó. Ese es el montaje. Y perdonen que otra vez los sature con más términos y teoría y cosas abstractas y raras. Esto es lo que se llama, no sé si lo dice por ahí, creo que no, efecto Kuleshov. El nombre viene de Lev Kuleshov, montajista soviético, que justo hace ese experimento. Si tengo un plano, lo que sea, y lo junto con otro plano, eso da un significado. Pero si después cambio uno de estos planos por otro, digamos, tenemos plano A, la imagen de un hombre con un semblante serio, neutro, ¿no? No sabemos qué está haciendo, qué está pensando. Ahí no hay significado, solo es un hombre muy misterioso. Plano B, un tazón de sopa. Y estos ejemplos sí es literal lo que hizo Kuleshov, son los planos reales que ocupó. Entonces tenemos el plano A y el plano B, entonces lo que entendemos es, el hombre está viendo la sopa, tiene hambre. Si cambiamos el plano de la sopa y ponemos el plano C, una mujer seductora, ahora el mismo hombre que no cambió para nada su semblante, pero ahora parece un acosador o que tiene deseo o lo que sea, ¿no? Que le está viendo a ella. Prefiere la sopa a la mujer. Exacto. Entonces, fíjense, es justo lo que decía sobre este montaje. Depende de cómo se acomode. No hay ningún simbolismo así solo en el plano A, pues solo es un nombre. Pero depende de lo que pongamos después, ahora sí se crea el simbolismo, como lo que les decía del acorazado Potemkin, ¿no? O sea, si vemos en sí gente corriendo, no entendemos. Pero en conjunto con todo esto, ahora sí entendemos, hay un significado mayor, ¿no? Entonces luego Kuleshov lo que hace es, sigue cambiando las cosas y ahora en lugar de la sopa hay un arma, o en lugar de la mujer hay un arma, hay otra cosa, y entonces sigue diciendo, el significado cambia precisamente por el montaje. Entendemos, el hombre tiene hambre, o el hombre se siente atraído por la mujer, o el hombre es violento porque ve el arma, o hay otro en donde pone un bebé, entonces es como el hombre lo quiere proteger. Todo eso cambia, incluso cuando el plano, el primero, no cambia para nada, Claro. pero cambia por la unión, por el montaje. ¿Sale? Esto ya es una cuestión intencional. Entonces, si Sí. estoy jugando con tu interpretación, dependiendo del contexto que le... Sí, Porque claro. me viene a la mente algo de una película muy Sí. Salvajes y Inocentes. ¿Me llegaste a ver? No me acuerdo. Recomiendo. Ajá. ¿Sí? Son esquimales y entonces hay una escena donde pues, los iglús están aisladísimos. Ajá. Llega una visita, si es varón, le comparte ahí le comparte su cama y su mujer. ¿Para qué entre en calorcito? Yo tenía 8 años, así que yo lo que interpreté es de que se reían, jajaja, y le compartían calor. Ajá. Entonces, el calor es algo muy valioso. Sí, sí. Pero, y aquí viene la cuestión. Sí. Pero llega un sacerdote, misionero, y le ofrecen comida. Sí. Y entonces, pues no, ahí es pecado. Ah. Entonces se convierte en una ofensa para él. Claro. Pero ahí, Sí. pero eso no tiene que ver con
estás mencionando. No con el montaje directamente, vaya, pero sí con la creación, sí con la construcción de un significado, pero no desde el montaje directamente, sino desde la misma historia. Precisamente por eso, ¿no? Porque al guionista se le ocurrió contrastar cómo es el saludo y cómo es la relación con el calor, el cuerpo humano entre los miembros de una misma tribu y después con una persona que es extranjera de la tribu, pero no cualquier persona, ¿no? O sea, no es un hombre común o no es un abogado, empresario, campesino, es un sacerdote. Eso exactamente, como decía al inicio Leo, tiene que ver con una intencionalidad. Y eso sí viene, no es nada más del montaje, sino del descubrimiento de lo que estaba diciendo de manera más amplia, de que el cine es arte. Es decir, no se graba cualquier cosa solo porque sí, sino porque hay una intención de qué quiero decir con eso. Entonces es nada más, no nada más, voy a grabar ahí lo que sea que pase. Voy a grabar ahí y quiero además poner a un sacerdote. ¿Por qué? Porque hay un simbolismo. ¿Sale? Entonces, fíjense, voy a pausar el sonido del video un momento. Lo que importa es más bien ver las imágenes y solo es como referencia. Cuando en el cine estadounidense lo que tenemos es esto, que esto viene de Griffith, intolerancia, y vaya, todo el cine de Griffith también es polémico, pero fíjense, aunque parezca como un poco tonto, obvio, es para ejemplificar lo que estoy diciendo, ¿no? Es un montaje, continuidad, porque lo que se pretende acá es contar la historia de la manera clara. Fíjense, tenemos un plano acá, interior, desde una ventana. Y después tenemos exterior, estamos viendo la puerta. ¿Sale? Son dos escenarios diferentes, uno después del otro. Lo que nos dice es, lo que está viendo la persona en el plano 1 es esto, ¿no? Lo entendemos perfectamente. Insisto, hoy en día nos parece bastante lógico o tonto que estemos revisando eso. ¿Por qué? Pues porque eso lo vemos en el cine todo el tiempo y ni siquiera nos detenemos a pensarlo un momento, porque tan poderoso es el lenguaje que funciona y lo entendemos a la perfección. Pero esto estamos hablando de las primeras veces que ya se pensaba en cómo hacer ese montaje. Luego tenemos esto, interior, y vemos aquí a estas personas. Entendemos, pues justo, no era un interior, era un ladito. Si alcanzan a ver mi cursor, Sí. son estas personas que están abriendo la puerta, ¿no? Eso sí, ya cambiamos ahí, a otra cosa. Aquí creo que el video está hablando ya justo ya de lo soviético. Diferente a esto, de nuevo, o déjenme ver si hay por acá el del bombero, creo que no estaba. Más adelante, perdón. Creo que estaba en otro video. En sí, lo que acabamos de ver, o lo que les quería mostrar que está en otro video, que era lo de el cortometraje de la vida de un bombero americano. Es decir, el camión de bomberos va hacia la casa en llamas y después vemos adentro de la casa que la familia está gritando, quiere ser salvada. Ese montaje, esa unión de planos, lo que nos dice es, esto está pasando en la historia. Eso de nuevo es la teoría americana, contarlo de una manera continua, con claridad, para ejemplificarlo acá con imágenes claras, ¿no? Ahora, esto de este montaje soviético y del simbolismo, fíjense cómo va a ser totalmente diferente en esto que les acababa yo de contar. Ahora sí, con el ejemplo. Eso es lo que vemos. Bueno, que esto de hecho es de otra de sus películas. Antes de eso, Eisenstein hizo La Huelga, hizo La Revolución de Octubre, La Historia de Iván, El Terrible. Entonces, tiene muchas otras películas en donde experimentan. Si alcanzaron a ver, aquí en esto de la película de La Huelga, tenemos un montón de cambios de escenarios. ¿Ah?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos esos cortes que estoy contando son los cambios. 7, las manos. 8. ¿Por qué? Porque a través de todos esos cambios, que no es nada más para contarnos esa continuidad de la historia, sino este simbolismo del cual estoy hablando, están hechos así de una manera más bien intelectual, ¿no? O sea, ¿qué entendemos, por ejemplo, con esto de las manos y luego la vaca? Eso es más simbólico. Eso a lo mejor no es tanto como dentro de la historia, ¿no? Eso sí es algo que quiere ocasionar una reacción en nosotros. Gente, luego el cuchillo, luego la vaca, luego las manos. Eso es algo brillante. O como decimos quizá comúnmente, y de ahí viene esto que les estoy explicando de la autoría y el arte, eso es más artístico. No me gusta decirlo así porque pues, el cine arte, pero eso le da como un toque más, o más retórico, ¿no? De una manera un poco más creativa. Ahora sí, aquí está lo que lo que les estaba platicando. Fíjense, ahí está la carreola. La carriola. La gente en caos. Incluso vemos ahí está la madre en terror, la carreola. Fíjense también cómo hay la selección de planos, porque no es nada más, insisto que todo esto viene desde el rodaje hasta el montaje, no es nada más como la carrera vista desde un plano ahí lejísimos, muy amplio, muy abierto, sino aquí ya tenemos un acercamiento, lo sentimos más íntimo, lo sentimos más... Perdón, quien edita está en completa relación, obviamente tiene que ser con el director. ¿Cómo puede, o sea, obviamente el trabajo del director es Sí, la Cómo captar concepción la total, idea, ¿no? Pero el Sí. editor, para poder tomar la idea del director, o sea, digo, es magistral, ¿no? O sea, sí, que en un mundo ideal tendría que ser como usted dice, el editor trabaja, como el editor tendría que trabajar muy de la mano con el director, ¿no? Justo como también usted estaba diciendo, el director se supone que es la visión de la película, pero el cine se hace en equipo, no lo hace solo una persona. Entonces, en este mundo ideal, que justo todo ese pensamiento viene desde acá, porque muy desde temprano los cineastas empezaban a darse cuenta que ellos no podían hacer toda la película. Lo que pasa es con esto de la teoría de autor, que es algo que yo critico, es que de inmediato pensamos solo en un nombre, ¿no? ¿Quién es el autor? Eisenstein. ¿Quién es el autor? Fernando de Fuentes, Godard. Se nos olvida que tuvo equipo de muchísimas personas que son tan importantes como lo que está diciendo porque de ahí nace el significado. Entonces sí, debería de ser director dialogando todo el tiempo con su editor. Oye, pues ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que se sienta la película? Y ya el editor, pues mira, te puedo hacer esto, esto, y ya el director que diga, ¿no? Y lo digo en un mundo ideal porque la verdad hay otros momentos y otras situaciones y otras personas que no les gusta trabajar ahí así y sí que mal acostumbran, sobre todo ahora en la actualidad, vaya, desde acá también, pero ahora en la actualidad, que mal acostumbran tener casi como una imposición, ¿no? De yo soy el director y se hace lo que yo digo. Pues sí, pero no estás dejando a tu equipo hacer su chamba y a lo mejor tu editor puede tener una idea brillante y por tener tu imposición, pues no lo escuchaste. Entonces sí, debería de ser esa comunicación. Regresando aquí al ejemplo, Eisenstein sí tiene muchísima, como Eisenstein no solamente es cineasta, viene de la teoría, de ahí que todo esto haya sido un manifiesto socialista, filosófico. Él enseña también mucho su propuesta de montaje a otras personas. Justo, muy buena pregunta que ha dado en el clavo, porque ahorita que decíamos de Einstein y México, él no vino solo a México, vino con su equipo. Entonces, su fotógrafo y su montajista son parte también de lo que enseñaron este cine del que vamos a ver después de la época de oro, de cómo fotografiar, cómo contar una historia y cómo editarla de una manera más creativa y más bella. Y que después lo que vamos a ver
No solamente es como que Einstein fue el genio y él lo hizo todo. Eso después lo aplicó Gabriel Figueroa. Y ahora sí hablamos de cómo los mexicanos interpretan a los europeos, ¿no? Eso es lo que nos importa. ¿Cómo ven todo esto? Más o menos claro. Muy bien. Fíjense que ahí la película continúa y vean cómo después Einstein decide tener esta especie como de juego de ajedrez, decide tener ahí un montón de cosas. Esta es la película de Vertov, El hombre de la cámara. Siga Vertov, otro teórico soviético del montaje, que tiene este manifiesto, el cine ojo, se los mencionaba el último día del módulo pasado, Kino Pravda en ruso. Lo que el manifiesto de Vertov dice sobre este montaje mismo, y él habla en primera persona, ¿no? Dice, yo soy el cine ojo, el cine de la cámara, es decir, la cámara capta lo que yo veo y a través de lo que yo veo voy a manifestar lo que yo pienso. Entonces, un poco más documental. Fíjense, dice, conseguir mediante la cámara objetividad. Pero, sí, sin preparación. Es decir, mucho de lo que graba Bertov no es con guión y no es con actores. Es en ese momento. Pero se dieron cuenta que incluso a través ahí de este montaje, esto es documental, insisto, o sea, no es una historia como la de el barco llega, los soldados o la revolución. Esto es documental, es la vida. No le dice a la persona, oye, párate ahí o ponte ahí en el tren, él solo le está grabando, pero sigue teniendo un montaje para darnos simbolismos, ¿no? Ahora, no solo sobre la historia en el cine, sino sobre la vida, de ahí el documental, pero que viene de lo mismo que les estoy diciendo, ¿no? Voy a regresar. Viene de este montaje. ¿Ah? Entonces, Eisenstein, teoría del montaje, uso de metáforas, una tendencia más intelectual, llega a México. Su camino, su llegada abre un nuevo camino y consolida al máximo la cinematografía mexicana. ¿Por qué? Dice ahí, bueno, Eisenstein tenía proyectos en Estados Unidos que no se concretaron. Y Einstein tenía círculos de amistades muy bohemias, internacionales, que como saben en la época, en la historia del arte, se daba mucho gracias a el vanguardismo, ¿no? Entonces, Picasso era amigo de, o bueno, Picasso quizá no tanto porque ese se peleaba con todos. Exactamente. Pero se regodeaba en los mismos círculos que Modigliani, que Diego Rivera, Frida Kahlo cuando fue a Francia también los conoció. Después recuerden que muchos también llegaron a México. Recuerden que Diego Rivera hizo murales para Rockefeller en Estados Unidos. Es decir, estamos hablando ahí que el artista intelectual se conocía, ¿no? Se conocían entre ellos. La bohemia en París compartía mucho con la bohemia en Italia y después, de nuevo que insisto, fueron a los Estados Unidos. Recordemos que también para la época lo máximo para los europeos era ir a América, ¿no? Pero conversaban entre círculos intelectuales y círculos de magnates empresarios, ¿no? Les digo, con Rockefeller. Después en México, recuerden que hubo varios que vinieron también acá y que convivieron con Frida y con Diego. Y sobre todo algunos, además de lo que estoy diciendo, franceses, alemanes, italianos, algunos soviéticos, como quienes, además de Einstein. ¿Recuerdan quién fue? O sea, muchos venían invitados. No, pero Buñuel fue después, que eso más bien fue de la migración y de los 50, 40 y 50 después, cuando los españoles y cuando otros europeos vienen a México, más bien huyendo de guerra. Es que en todas las artes, por ejemplo, los padres de
Plácido Domingo Ujú. llegan a México porque son invitados por gente de América, por la ópera, por la zarzuela. Pero sí es un par de décadas, un par de décadas después. En estos momentos que les digo es contemporáneo a el fin de la Revolución y comienzos de la época de oro. Pues recuerden que hubo algunos cuantos soviéticos que fueron expulsados por considerarse. León Trotsky, claro. Exactamente. Ahora sí. Por considerarse antirrusos y que se exiliaron a México. Entonces, Trotsky vino a México y se hizo amiguísimo de Frida y Diego. Hasta se dice sí, hasta se dice que intercambiaban parejas. Hay un montón de anécdotas ahí que justo eso es en donde hay muchísima información, pues justo en la casa de Frida en la Ciudad de México, ¿no? Pero es que además de que se dice que se intercambiaban parejas y otras cosas, intercambiaban pensamiento. Eso es lo que más nos importa ahorita. Este Frida sí lo toma como una venganza por Diego se con la hermana. Sí, hay una carta ahí muy famosa también de cuando Frida fue a Francia y también le escribe y le dice, Diego, te extraño mucho y no dejo de pensar en ti. Y en el siguiente párrafo dice como de, no, la verdad me estoy pasando súper bien y me estoy acostando con todos los que se me atraviesan, con hombres, mujeres, con franceses, con de todos, ¿no? Entonces sí viene mucho ahí de la relación que tenían ya ahí extremadamente compleja Frida y Diego, y luego viene una figura como León, como Trotsky, pero les digo que además de compartir como muchísimos otros ideales de liberalismo, está la parte de la ideología política. Entonces, después de todo esto que les estoy diciendo, la figura de Eisenstein, que compartía estas amistades de las que estamos hablando, llega a México porque Eisenstein, que así lo que vimos ahorita, venía de haber grabado películas que aunque no hayan visto por el nombre se pueden imaginar de qué van, ¿no? La Revolución de Octubre, Iván el Terrible. Eisenstein estaba fascinado con la idea de la revolución y veía en México, gracias a que allá abundaban las revistas, la revista del Día de Muertos en Rusia era una revista que hablaba mucho de México. Entonces, él veía en México el ideal de la revolución que no se había podido dar en Rusia y que en México sí, porque él lo veía desde el campo. Entonces decía, en México la revolución sucede en el campo. Por eso es que Einstein estaba enamorado de México y que cuando quiso venir a este lado del continente, estuvo en Estados Unidos un tiempo y después lo expulsaron, también por propagandístico. Se dice que por ser comunista. Se dice que, o sea, en realidad no era cierto. Se dice que Einstein en realidad era fanático de Walt Disney, de las caricaturas de Walt Disney. Pero después llega a México y eso es lo que empieza a buscar. ¿Cómo hacer una película mexicana sobre la revolución o sobre la vida mexicana con esos ideales que, dice aquí, viene con mucha influencia? Vanguardia, lenguaje, un lenguaje jeroglífico, ¿no? Que su propia metodología de hacer el cine. Es decir, ¿qué películas tiene la película con la que les digo que va a ser aquí súper famoso y que viene aquí a querer grabar se llama Que Viva México. Ah, ok. Entonces eso, como hay muchas, dice ahí, hay muchas anécdotas y repercusiones de todo lo que hizo Einstein aquí en México porque quería grabar lo más que pudiera de México. Viajó por casi todo el país, estuvo en Guanajuato, estuvo en el norte, estuvo en el Istmo. Sí. De hecho, es muy importante eso porque grabó el Día de Muertos en el Istmo, grabó las pirámides, y él lo que quería era, o tenía en mente, hacer una película sobre México que representara todo esto de lo que tanto hemos estado hablando en todo este tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que casi no lo logra. Entonces lo que veíamos era que en realidad se hicieron muchas versiones de la misma película. Oye, no sé por qué no puedo. Oye, ahí está. Aquí sí se ve. Ahí está. Que viva México. Entonces, fíjense, esto es lo que fue el resultado
de todo lo que hizo Einstein aquí en México y que por eso nos sirve, así les decía, como esta gran bisagra para pasar a lo otro, ¿no? De nuevo, ya si se abre la clase, aprovecho esta pausa para hacer el comercial, que se inscriban y que se abra la clase. Ya durante las sesiones podemos conversar más, podemos ver más las películas y analizar entre todos, ¿no? Yo quisiera comentarte algo. Dime. ¿Te acuerdas que me preguntaste en la última clase que si había visto la película? Yo sí la vi y para mí es una de las películas más bonitas que he visto en toda mi vida. Te hace que te enamores de México. Sí, Es, Que viva México. que o viva sea, México. yo creo que de las cosas más interesantes que hace Einstein es que se trae a su editor y se trae a su fotógrafo, porque tiene una fotografía Es bellísimo. espectacular la película, y más si uno es de México, la película bueno, a mí me fascina la película, es de las mejores películas que he visto. ¿Está en YouTube? Esas se las voy a pasar yo. Ven la versión que tú nos mandaste, porque si quieres coméntale de las versiones. Sí, Es- es a lo que íbamos es una a fotografía llegar. impresionante. El gran proyecto que Einstein tenía, y les digo, viene de todo esto que platicamos, de que pues él quería los ideales de la revolución y cómo en México se vivieron, y entonces veía la vida con las tradiciones del Día de Muertos, la sandunga, hay un segmento entero de una boda que se está preparando, que incluso hay muchas colegas y muchas autoras, mujeres, que dicen que Einstein, el hombre, varón, es como de las personas que han tenido más sensibilidad para poder retratar a una mujer mexicana. Ok. Estamos hablando de los años 30, fíjense, ¿no? O sea, lo que estaba viviendo es del... 33, 32. Entonces, este era el gran proyecto de Einstein y por eso lo estoy ocupando tanto como esta introducción de todo lo que vamos a hablar, porque de nuevo, con esta fotografía que justo Arturo hace muy bien en chulear esta fotografía, es que de ahí viene nuestro gran maestro, Gabriel Figueroa, y muchos otros cineastas que veían entonces en nuestras historias mexicanas lo que los europeos hacían por su lado, pero que ellos así hicieron de una manera más mexicana. ¿Y se concibe como película o como documental? Lo interesante, el documental también es cine, solamente que es un género de cine que se enfoca más en la realidad. Ajá. Ahora, lo que es bien interesante, siempre digo yo, en el cine, es que tiene muchas posibilidades para contar historias. Y una de estas posibilidades, que justo viene de todo esto, es ¿qué pasa si mezclamos el documental con la ficción? Entonces, en realidad, una mezcla a través de cosas que son documentales, Ajá. como lo que les digo, la fiesta, eso es real, la tradición, los rituales, los altares del Día de Muertos, la gente bailando, pero también con el montaje, también con cosas que sí están construidas, armadas, se crea una historia. Entonces, una película que mezcla documental con ficción a través del montaje y de una fotografía increíble. Ahora, esto que les digo de por qué se completó o no, el proyecto de Einstein, que fíjense también la cuestión de ¿y quién es el autor? Tenemos que adjudicárselo a estas personas. Dirigido por Einstein, fotografiado, DOP es Director of Photography, es el fotógrafo, quien grabó. Edward Tissé, su cámara de cabecera, y editado, montaje por montage en francés, Grigori Alexandrov, las personas que llegaron con él aquí a México, producido por Upton Sinclair, quien aportaba más que nada el dinero. Ahora, él es estadounidense, que la diapositiva anterior decía todo lo que Einstein quería hacer y así, que se lo comunicó a sus contactos en Estados Unidos. Upton Sinclair mostró interés, pero después el desastre fue que tardó tantísimo tiempo grabando por todo el país que los estadounidenses se enojaron, lo acusaron con su mamá, casi, lo acusaron con los soviéticos, porque le dijeron igual al gobierno soviético, este ruso que está aquí haciendo cine en México con inversión estadounidense, con talento de todos lados, ya se pasó de lanza,
no nos ha entregado nada, no sabemos qué está haciendo. De hecho, también ahí había un montón de rumores que empezaron a circular de que si era homosexual y se había enamorado de alguien. Vaya, le tiraron con todo a Eisenstein porque se tardó filmando miles de cosas. Se dice que hay así más de 200.000 pies de cinta de todo lo que grabó. Mucho de ese material está protegido en la Cineteca, sí. Hay otro tanto que fue destruido, porque también con esas intenciones de ya la película no se va a hacer, ya no sabemos qué está haciendo, lo atacaron. Y mucho de ese material, les digo por eso, como que no salió hasta después que se editó de una manera apresurada. Ajá, por eso tuvo que partir. Por eso hay tantas versiones. Ajá. Entonces, fíjense, la primera versión, que si leen en la ficha técnica, sí adjudicada a Eisenstein como director, con todo este talento, sí, pero es una versión de las mejores, es la que vamos a ver, que resiste con un segmento que se le agrega de Alexandrov diciendo, esto es como Eisenstein lo hubiera querido. ¿No? No lo terminó él en vida o no lo terminó él después porque el material pasó a los Estados Unidos. Sigue siendo una película mexicana porque después, bueno, soviética, mexicana, estadounidense, ¿no? Pero, pues que ya no estaba como tal en las manos solamente de Eisenstein, sino de más personas. Entonces, una muy buena película, así como ahorita Arturo la vendió muy bien, que una gran visión de México, pero que se editó de muchas versiones, ¿no? Y con mucho talento de Estados Unidos, de México, de Rusia. Pero que luego el mismo material, y les decía, la ironía del montaje es esta, ¿no? Les decía, el montaje supone como que el mismo material, ordenado de formas diferentes, da significados diferentes. Y la ironía es que así le pasó a la película. Se hicieron tantos cortes diferentes, por ejemplo, unas versiones son más largas, otras que son más cortas. Esta versión es solamente el segmento del Día de Muertos. Esto es lo que platicábamos ahorita de una versión que en realidad parte de un segmento en donde hay violencia hacia un hombre. En realidad, Eisenstein, cuando veamos la película, lo entenderemos mejor. Einstein lo planteaba como, es que eso fue a causa ¿cómo se llama? Como la figura caudalada de los hacendados, Sí, de los, sí, o sea, sí. gracias a que él quería cometer más bien como injusticia contra su obrero y lo mata y le lanza Campesino. contra el campesino. Ahí es- Pero en realidad la versión estadounidense lo que hace es como volverlo propagandístico y melodramático, así como de, los mexicanos son muy salvajes. Y entonces esa versión se llama Tormenta sobre México, Tempestad sobre México, y que después fue doblada en Italia y solo sobrevive el póster italiano. Entonces les digo, como todo lo que se hizo con la cantidad y cantidad y cantidad de material que grabó Eisenstein, dio para hacer diferentes versiones de las películas, todas diferentes, algunas mejores que otras, por lo que les digo pues esto es una reinterpretación de lo que eso no quería Eisenstein, Sí. pero pues hicieron esa versión. Y todo gracias a historias que se grabaron en México, ¿no? Y no basta con eso, todavía hubo otras más. Eh, Tiempo en el Sol es otra versión que se hizo en Estados Unidos, pero sí dirigida por Grigori Alexandrov. Luego una película que ahora sí era un poco más documental. Esta sí era sobre Eisenstein estando en México. Luego esta versión, que también eso es muy rescatable y esto mezcla un poco de lo que vamos a ver, que les digo otra vez, de hecho, vean los créditos, ahora se le adjudica a Eisenstein junto a Alexandrov. Ya está hasta editada, yo creo, hasta 1979. O sea, Exacto. versiones. Ajá. Y de hecho tiene hasta está narrada por otro soviético que llegó a México, pero en los años 60, que es Bondarchuk. Y entonces están explicando en esa película como esto hubiera sido, ahora sí lo que Eisenstein hubiera querido, incluso con material inédito que nadie había visto porque estaba guardado, porque lo tenían ellos, para que no se lo llevara Upton Sinclair. Y luego una versión que fue completamente rusa. Sí. Entonces, de nuevo,
que esta bisagra de todo lo que hemos estado platicando en estas 2 horas de clase es todo lo que se ocasiona con lo que ya estaba sucediendo en México en términos de cine mexicano, con lo que llega en cuanto a influencias de varios lugares, una de ellas Eisenstein, a derivar en lo que después, en la época de oro, los mexicanos harían ahora sí, ya como estas historias que decíamos al inicio representan nuestro momento álgido, nuestro momento más brillante. Eh, Algunas imágenes, como para recordar, seguramente ubicarán a varias personas, varios íconos, a varios momentos clásicos. Algunas características que esto vamos a ver durante todo el módulo, ojalá que se abra. No me voy a detener en esto porque es mucho y la intención es, esto precisamente es lo que vamos a estudiar. Y entonces decíamos que las películas que marcan el inicio como tal de lo que llamamos la época de oro en 1936, las dos, son, no es casualidad ese orden, porque el 36 inicia esta época de oro con todo lo que hemos estado platicando. Entonces, fíjense que hay algunas películas que tienen cierta ideología que son más hacia el campesinado, hacia el obrero, y otro que es más hacia la clase media, media alta, ¿no? Entonces, mismo año, el 36, ambas películas marcan este inicio de la época de oro, pero eh, literal y retóricamente, la izquierda, Redes, gran película, la derecha, Allá en el Rancho Grande. O bueno, si lo estamos viendo así, pues. Eh, ¿Han visto estas películas? Allá en el rancho grande. Sí, Y Redes, bueno, Que también es lo mismo que les decía, Redes no es tan... mi tesis es no todo sobre redes, pero es mi corpus principal, es la obra principal y de ahí otras que después yo ocupo en comunicación como Rojo Amanecer, Canoa, Amores Perros y así, pero parto de esta. Entonces justo les decía, no es casualidad porque ambas son el inicio de la época de oro, ambas son del mismo año, pero es que Allá en el Rancho Grande es la que se hace más popular y Redes es la que se piensa que es como más artística o alternativa o para otro segmento poblacional. Ambas son muy buenas películas. Redes creo que tiene más como esta parte propositiva, eh, intelectual y revolucionaria. Allá en el Rancho Grande genera los tropos que decíamos antes. Y todo esto, ahora sí llego yo a el final de esta sesión, es el inicio de todo lo que vamos a estar discutiendo. Época pero de es oro. que tienes en lo que es la consolidación para llegar al cine de oro, Juan Fernando de Fuentes, o sea, Ujú. tienes muy buenos guionistas, como vimos vámonos con Pancho Villa, o ¿cómo se llama? Juan Bustillo de Oro. Juan Bustillo, Ahí está el detalle, por ejemplo, o sea, tienes buenos guionistas, tienes buenos directores, tienes buenos fotógrafos que van haciendo spoilers sí, para llegar a esto. sí, correcto. Deja de ver los días. Sí, es correcto. Gracias a estas películas, es que después, vaya, tuvimos otra versión de Allá en el Rancho Grande. ¿Se acuerdan? Este es con Tito Biza y René Cardona. Después ya tuvimos otra, Allá en el Rancho Grande del mismo director, pero ahora sí creo que es con Pedro Infante. ¿Soy charro de Rancho Grande o soy...? No, ¿Cómo se llama? Allá en el Rancho Grande. ¿También? Sí, también, del mismo modo, sí. Y gracias a esto es que tenemos también a las otras películas que ya hemos mencionado, ¿no? Pues eso va a ser todo lo que platiquemos. Entonces, pues bueno, fue una sesión algo larga y yo hablé muchísimo. Perdón por toda la información, o espero les haya agradado o les haya gustado. En realidad las sesiones, o les haya motivado, en realidad les decía, pues las sesiones a mí me gusta y prefiero así que sean platicadas, yo les
puedo contar de todo, pero que veamos también películas y además pues que la pasemos bien. Adelante, por favor. Una recomendación, vayan a ver una película brasileña que se pasa así todas en el río, en el Amazonas. Es una película muy buena, brasileña. Ok. ¿Y el nombre de la película no se acuerda usted? Adiós, gracias. Recuerdo cómo se llama, pero nada más está en un cine de arte que hay. Ah, ok. Ah, En el de la UAP. Está ahorita el. Sí, Ajá. Ah, ok. Gracias, sí, pues gracias por la recomendación. Pues nuevamente también gracias a todos y que les haya gustado, que les haya motivado. en YouTube también. Y pues ahí seguimos platicando entonces de más cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y ojalá sí la. Ah, el último azul. Dice por acá Analicia Pedraza. Sí, cierto. Ya he escuchado sobre esa película que ahora está en cartelera. Ajá. Ajá, el último azul. El último azul. Sí, muchas gracias también allá en casa por escucharnos y por los comentarios. También espero que les haya gustado y que se puedan inscribir para que se aperture este curso. Bueno, pues muchas gracias allá. Hasta luego. Adiós, Lili y Analicia. Miguel. Perdón, el último azul. El último azul. Muy bien. Una señora de verano, de pelo. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Hasta luego. me interesa. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Pero sí, es de capítulo de hoy, ¿no?